Dios les bendiga, amada audiencia que nos escucha y nos ve retransmitido, ¿verdad? Cuando se suba a la nube, en un momento dado, usted va a ver este mensaje. Le hablamos desde la iglesia de Jesucristo el Vencedor y le pedimos que simplemente nos regale un rato de su tiempo, porque queremos apercibirle de los acontecimientos que está sucediendo. Y queremos decirle que Dios es bueno, que Dios puede llegar a su necesidad, que Dios puede hablarle a través del mensaje de su palabra. Y le damos una bienvenida. Estamos ubicados en la calle Coral 282, en Brisas del Mar, en Ponce, Puerto Rico, reconocido mejor como El Tuque. Dios le bendiga, amada iglesia de Jesucristo el Vencedor. Damos gracias al Señor, ¿verdad? Siempre por este maravilloso, ¿verdad? Devocionar. Nos gozamos adorando al Señor, dándole gracias por lo bueno que ha sido con cada uno de nosotros. Y saludamos a los que nos ven a través de nuestro canal de YouTube. Damos gracias al Señor, ¿verdad? Que podemos transmitir la palabra del Señor a través de este medio que el Señor nos ha provisto. ¿Y cuántos están ready para escuchar la palabra del Señor? Amén. Damos gracias al Señor. Tenemos a Gabriel por ahí visitándonos. Tiene un nombre de un ángel, así que debe ser bueno. Tiene un nombre de un ángel. Así que yo me pongo contento cuando los jóvenes vienen a la casa del Señor. Los jóvenes son fuertes. La Biblia dice, les hablo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Son fuertes y habéis vencido al maligno. Tienen una batalla tremenda nuestra juventud. Tenemos que orar mucho por nuestros jóvenes. Fuimos jóvenes y nosotros sabemos, ¿verdad?, la batalla dura que nosotros tenemos que dar para permanecer firmes, ¿verdad? Y hemos estado hablando en estos días, pues todo lo que está pasando en el mundo, la conmoción de lo que Israel es el reloj, como decía, ay Dios mío, Reina, Israel es el reloj de Dios allá en el Medio Oriente y todo redunda, ¿verdad? Corre a base de eso. Y hemos estado hablando los últimos domingos, nosotros José tuvo una predicación de las trompetas que Israel allá estaba celebrando, ¿verdad? Esa fiesta, si eso tiene un significado, ¿verdad? Es algo técnico, como digo yo, profundo, pero después poco a poco uno lo va entendiendo. Y la semana pasada, el domingo pasado, estuvimos hablando de lo cerca que está la venida del Señor. Imagínense que estuvimos hablando que el apóstol Pablo, en el libro de Romanos, capítulo 13, de los versículos 11 al 14, él estaba mirando el entorno, estaba en Roma, y él estaba mirando el entorno de lo que estaba viviendo, y decía, la noche está avanzada. Usted lo puede leer después, está la predicación. La noche está avanzada, o sea, él se daba cuenta de la maldad que había hace 2000 años. Imagínese usted en este tiempo. La maldad hace 2000 años, y él decía, el Señor está cerca, tenemos que despertar, iglesia. Tenemos que despertar, porque el Señor, cuando se fue de aquí, un ángel, quizás fue Gabriel, el ángel Gabriel, un ángel dijo, ven, este mismo Jesús que de ustedes ha sido tomado, a sí mismo volverá. Hace 2000 años, y el Señor prometió que iba a volver. Y nosotros pues vemos todos estos acontecimientos, y hoy hay una flor ahí que usted dice, pero ¿qué es eso? Una mata. ¿Qué será eso? Esa es la higuera. Esa es una de las señales que el Señor mencionó en su palabra, y eso es lo que vamos a estudiar, porque a mí me gusta estudiar la palabra. Yo vengo aquí a estudiar la palabra del Señor para edificarnos. Sabemos, ¿verdad?, que la palabra es la que nos fortalece. Nosotros estamos pasando, muchos de nosotros, ¿verdad? Pasamos situaciones difíciles, dolores, enfermedad. Ahora mismo Linda tiene ahí esa espalda que
es terrible. Yo sé lo que es eso, porque a mí también a veces cuando me tranco, y algunos de nosotros aquí nos trancamos, cuando no es por la vejez, por otra cosa. Pero Dios ha prometido un descanso eterno para todo aquel que le ha aceptado como su Salvador personal. Y Él vino con unas promesas. La Biblia dice que Él no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Pero lamentablemente mucha gente rechaza la palabra de Dios, rechaza lo que Dios vino a hacer. Y esa gente que rechaza a Dios, dice la Biblia, que lamentablemente van a recibir juicio de Dios. Eso es lo que la Biblia dice. Dice Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Eso es lo que dice la Biblia, léalo ahí. Porque su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles, siendo entendida por las cosas hechas, de modo que no hay excusa. Que la gente vaya a decir, no hay Dios, no hay excusa. No hay excusa. Así que ni los ateos, ni todas las personas que no creen en Dios, lamentablemente no va a haber excusa. Pero vamos a rapidito, voy a tratar de ser un poco breve, pero el tema es la higuera. Así que vaya conmigo a la Biblia, Mateo 24, del 32 al 34. Y vamos a estar de pie una vez más, en reverencia a lo que vamos a leer, a la palabra del Señor. Mateo 24, del 32 al 34. Y son solamente 3 versículos que vamos a estudiar hoy. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice amén. Dice, de la higuera aprended la parábola. Dice que cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. ¿Ve? Cuando usted ve esa hoja que está viendo ahí, esa mata de higuera, cuando ve esas hojas así, ellos van a decir, ya viene el verano. ¿Ve? Así también vosotros, estamos hablando de que, 2000 años atrás el Señor le estaba diciendo esto. Y dice, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Vamos a orar, pedirle la dirección a Dios y a su Espíritu Santo que nos dirija. Señor amado y bueno, Dios Santo, estamos aquí delante de tu palabra, este pueblo tuyo, este remanente que tú has escogido desde antes de la fundación del mundo. Estamos aquí, Señor, para estudiar tu palabra, para conocer un poco más de tu palabra, de lo que tú nos has dicho. Señor, llevamos unas cuantas semanas, ¿verdad?, hablando de que tenemos que estar cada día más preparados, apercibidos, porque nosotros somos luz y sabemos, Señor amado, que tú vienes pronto a llevar tu iglesia y queremos estar preparados viviendo esa vida que tú quieres que nosotros vivamos. Queremos estar en tu propósito. Así que dirígenos. Así que estamos aquí todos, Señor, en esta hermosa mañana para que tú nos abras el entendimiento, el conocimiento y edifiques, Señor, lo más profundo de nuestro ser. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amados. Pueden sentarse. Bien, cuando usted lee el capítulo 24 de Mateo, o sea, los que han leído, ¿verdad?, y también han escuchado predicaciones al principio de Mateo, ¿verdad? Los discípulos estaban cerca del templo y le dijeron al Señor, ¿verdad? Le dijeron, mira qué lindo ese edificio, le decían a Jesús. Y Jesús, ¿veis todo esto? No quedará piedra sobre piedra aquí, que no va a ser, ¿verdad?, derribada, porque en ese tiempo ya el Señor, como Israel había rechazado al Señor, pues
el Señor profetizó que ese templo iba a ser destruido. Y ellos, furiosos, le preguntaron al Señor, dinos, ¿verdad?, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y el Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, ¿verdad? Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Lo lean en su casa, Mateo 24. Y se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrán peste, hambre y terremotos en diferentes lugares y todo eso será principio de dolor, ¿verdad? Pero dice que aún no es el fin. Y todas estas señales, ¿verdad?, que el Señor dijo, anunciarían que el Señor estaba cerca, ¿verdad?, la venida del Señor. Y es importante conocer que todas estas señales usted las está viendo. Parece como si fuera el periódico, como dice José. O sea, 2000 años atrás el Señor dijo eso. Ya han pasado 2000 años. Pero cuando vengan, el Señor dice en la Biblia, en Daniel 9:27, hay una profecía de una semana, ¿verdad? La profecía de Daniel, 7 años de la gran tribulación. Y esa es la última semana que, pues, los teólogos y las personas que estudian la escatología, que es los tiempos de la palabra del Señor, pues han estudiado eso. Y todas estas señales se van a intensificar en ese tiempo. En esos 7 años de tribulación, esas señales que el Señor habló ahí en Mateo 24 se van a intensificar. De manera que hoy día estas señales se están cumpliendo de manera parcial, ¿verdad? Es como si el Señor nos dejara ver, mira lo que viene. O sea, nosotros como iglesia porque hay un terremoto por acá, otro por allá, hay hambre en diferentes lugares, pestes. Se levantan personas diciendo que yo soy el Cristo y a muchos engañarán y todo eso está ahí. Pero vamos hoy a enfocar nuestra atención a esta señal que el Señor nos dio, que es diferente a las demás. Es la señal de la higuera. La pregunta es, ¿de qué estaba hablando Jesús cuando se refirió a la higuera? ¿De qué estaba hablando Jesús? Así que, pues, mi esposa a veces me dice, cuando yo la menciono, que no me mencione, pero a veces me dice que ¿verdad?, sistema eclesiástico, este ambiente eclesiástico es un ambiente fuerte, porque ahora mismo hay diferentes escuelas que enseñan, ¿verdad?, diferentes cosas. Pero estos temas que la iglesia debe estar clara que no tienen que ver con la salvación de cada uno. Porque esos son temas, ¿verdad?, que las personas interpretan de la palabra del Señor. Algunas, ¿verdad?, toman algunas interpretaciones, por ejemplo, que Jesucristo va a venir antes de la tribulación. Otros dicen que Jesucristo va a venir en la tribulación. Entonces para que entiendan, está el arrebatamiento de la iglesia y está la venida, la segunda venida del Señor. El arrebatamiento que la Biblia habla, donde yo creo, ¿verdad?, en el arrebatamiento, yo estoy esperando que el Señor venga y levante su iglesia, y yo creo también, ¿verdad?, eso es lo que yo creo. Pero si usted cree, por ejemplo, que la iglesia va a estar en la gran tribulación, pues no hay problema, ¿verdad? Si usted cree eso, pues no es cuestión, ¿verdad?, no es un tema de salvación, no es una doctrina fundamental del cristianismo, sino simplemente son interpretaciones de la palabra del Señor. Y le voy a dar, ¿verdad?, 2 interpretaciones que hay aquí. Pero ciertamente cuando pasan cosas como lo que está pasando y lo que estamos viendo allá en Israel, la gente, por ejemplo, se escandaliza, pero Dios quiera, ¿verdad?, que se escandalice y corran a las iglesias. Porque, ¿verdad?, hay un concierto del Conejo Malo y eso no es impresionante como la gente. Pero las iglesias, pues son pocas las personas que van. Sin embargo, pues, por ejemplo, yo recuerdo que cuando llegó el año 2000, ¿verdad?, el milenio, hubo un revuelto por todo el mundo por las cuestiones de las computadoras. Yo no me montaba en un avión ni loco porque decía que se iban a caer los aviones. Y ahí viene, el mundo se va a acabar. Llegó el 2000, un milenio. Gracias a Dios nosotros estuvimos en ese, ¿verdad?, en esa generación del milenio y no pasó nada. También cuando las Torres Gemelas, ¿se acuerdan? El 2001, el 11 de septiembre, ahora sí que va a venir una tercera guerra mundial, van a enviar, ¿verdad?, bombas nucleares y se va a acabar el mundo. También había una profecía maya para el 2012, de hecho hicieron una película
y esa película es bien catastrófica. Usted ve como el mundo, ay Padre Santo, la iglesia no puede estar ahí. Usted ve eso en película. Pero una profecía maya que decía que el mundo se iba a acabar en el 2012. Y aquí estamos. Yo me acuerdo cuando, mire, en el 1979, es que yo lo estaba buscando. Había una serie que yo era loco con esa serie. Se llamaba Bob Roger año 2025. Y yo decía, Dios mío, cuando estaremos en el 25, y míreme aquí. Yo decía, Dios mío, cuando yo veía esa serie, Dios mío, ese señor, o sea, Bob Roger en el año 2025, y usted lo veía en el espacio y con una nave y todas esas cosas. Oye, ustedes que, pero no veían esa serie, eso fue en el 79. No me diga, yo no puedo ser más viejo que los que están aquí. Mira, yo veía esa serie y yo decía, Dios mío, cuando yo llegue al 2025, y mira dónde estamos, iglesia, en el 2025. Es una cosa impresionante. Pero en el 2020 vino el coronavirus y todo el mundo, se paralizó el mundo con esa pandemia, todos encerrados en las casas. O sea, y todos esos acontecimientos uno los ve y dice, wow, realmente estamos en tiempos apocalípticos. Entonces vamos a ver esas dos interpretaciones. La primera interpretación que le dan a la higuera, lo que Jesús dijo, es el renacer de Israel. Esa es la primera interpretación. Yo creo, ¿verdad?, en esta interpretación que hay una parte que sí, que tiene como sentido, pero hay otra como que... Y entonces, pero lo quiero que ustedes, ¿verdad?, la escuchen. Piense lo que Jesús dijo en ese versículo que leímos. De la higuera aprendan esta parábola. O sea, de esa flor, ¿verdad?, o esa mata, o como le llamen, aprendan esa parábola. Cuando su rama está tierna y empiezan a brotar hojas, es porque el verano se acerca. En otras palabras, lo que le está diciendo es cuando ustedes vean que las ramas comiencen a echar hojitas, como ahí, que está echando hojitas arriba, ¿verdad? Empiezan a echar hojitas, sepan que yo estoy cerca. El Señor está diciendo eso. Estoy a las puertas. De cierto les digo que no va a terminar esa generación, hasta que esto acontezca. Así que hay un primer pensamiento dentro de estos pensadores teólogos, de que Cristo hablaba del regreso de Israel a su tierra, ¿verdad? Y cuando Israel regresa a su tierra, esta profecía, ¿verdad?, cuando Israel llegara allí, esta profecía comenzaba a cumplirse. Es decir, que Cristo vendría, que cuando esta higuera, que es Israel, rebeldeciera, ¿verdad?, que no pasaría esa generación hasta que viera regresar a Cristo a su tierra. Así que vamos a ver algunos puntos rapiditos aquí. La generación que vio el regreso de Israel a su tierra, según esta interpretación, ¿verdad?, estará presente cuando Cristo regrese. Dice, de la higuera aprendan la parábola, en Mateo 24:32. De la higuera, en otras palabras, de Israel aprendan la parábola. Cuando ya sus ramas están tiernas, brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. ¿Cómo lo interpretan? Bueno, cuando Israel regrese a su tierra y empiece, ¿verdad?, a dar hojas, a dar señales de vida. No una higuera marchita, sino una higuera que comienza a rebeldecer. Sepan que la venida de Cristo está cerca. O sea, ustedes han visto que Israel ha comenzado a rebeldecer, ¿cierto? Dice, así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará, o sea, no morirá esta generación hasta que todo esto acontezca. No pasará, no morirá. Y así lo interpretan los que apoyan esta posición teológica. También otra cosa que ellos ven, otro punto, el punto número 2. Los que aceptan esta interpretación creen que Cristo regresará en ese tiempo. O sea, desde que Israel se estableció allí, de ahí para acá empieza a contar el reloj para que Cristo venga. Pero ellos dicen, cuando el Señor dice de esta generación, ellos se dejan llevar por el Salmo 90:10. El Salmo 90:10 establece lo que es una generación, que son 80 años.
Porque el Salmo 90:10 dice, los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo. Porque pronto pasan y volamos. Pues entonces, hablando, ¿verdad? En todo esto, si en el 48 Israel se estableció, ¿verdad?, en aquel lugar, y usted le suma 80 años, lo malo de esta interpretación es que le pone fecha, porque entonces le suma esos 80 años, pues Cristo vendría en el 2028 para esa interpretación. No es que yo estoy diciendo eso jamás. Entonces, no cuadra, porque si Cristo viene en el 2028, pues tiene que haber pasado la gran tribulación, que son 7 años, pues entonces habrá vendido en el 21 y nosotros nos quedamos aquí porque estamos aquí todavía. O sea que eso no cuadra, obviamente. Así que nosotros descartamos, ¿verdad?, esa enseñanza, pero para que ustedes lo conozcan. Pero esto no es nuevo de dar fecha, y mucha gente ahora estamos en el 2025, pero cuando estábamos en el 18 y todo el mundo creía eso. Y la gente, ¿verdad?, hay algunas religiones, sectas, religiones que han dado fecha de la venida de Cristo. Estamos hablando de los testigos de Jehová, que 2 veces dieron fecha de la venida del Señor. Los mormones dieron fecha, y hay evangélicos también que han, lamentablemente, ¿verdad?, han dado fechas de la venida del Señor. Teólogos que se creen que saben tanto, o sea, que estudian tanto y saben tanto que pues, ellos no se pueden equivocar. Y entonces van por encima, y eso es un peligro. Y esto nos lleva al tercer punto, porque es peligroso atreverse a dar fechas cuando el mismo Señor Jesús no lo hizo. Y lo dijo claramente en Mateo 24:36. Yo no sé cómo se le nubla a estas personas que dan fecha y no pueden ir. Y dice, Mateo 24:36, pero del día y la hora nadie sabe. Claramente Jesús lo dijo. Nadie, ni aun los ángeles de los cielos. Los ángeles no lo saben, pero 2 o 3 por ahí creen que lo saben. Creen que saben más que los ángeles. Es increíble. Como una persona, y de hecho evangélicos también, dando fecha, los escuché yo. Tuvieron, por lo menos uno de ellos, y tuvieron que públicamente pedir perdón. Decían que Jesucristo venía en septiembre y cosas así. No de fecha, porque está de hecho, claramente en Hechos 1:7 le preguntaron los discípulos a Jesús, Señor, ¿restaurarás el reino en este tiempo? Y el Señor claramente le dijo, no os toca a vosotros saber los días ni las sazones que el Señor puso en su sola potestad. O sea, el Señor puso eso en su sola potestad. Respételo. Nosotros sí tenemos que estar pendientes de las señales de la higuera. Él puso señales que nosotros vemos. ¿Para qué? Erguíos. Mire, no es fácil la vida cristiana. No es fácil seguir al Señor. Nosotros estamos aquí, pero hay mucha gente en el mundo que está sufriendo por el Evangelio de Jesucristo. Y eso ha llegado a Estados Unidos. Está llegando a Estados Unidos. Ya usted ve lo que pasó con este joven, defendiendo valores, y lo asesinaron. Y el Señor pone todas estas señales porque Él dice, erguidos, o sea, levanten la cabeza, porque nuestra redención está cerca. El descanso que Dios está para darnos a cada uno de nosotros está cerca. El descanso eterno está cerca. Si Pablo lo decía en Romanos allá hace 2000 años, imagínese ahora. Estamos más cerca, así que no se dé por vencido. Con esos achaquecitos que usted tiene, ore al Señor, que le dé fuerza para seguir adelante. Pero aquí está la otra interpretación, que es lo que yo creo y entiendo que debe ser la más correcta, pero también me puedo equivocar. Y es que es Israel en la tribulación. Esta posición es totalmente diferente. Que lo que Jesús, ¿verdad?, quiso decir cuando dijo que la higuera daría hojas, es que cuando la higuera rebeldeciera, entonces vendrían las señales que profetizó en Mateo 24. Falsos cristos, falsos profetas, falsos maestros, terremotos, hambruna, peste. Usted ve eso, porque el Señor se lo va a mostrar, porque lo vivimos. Pero digo que cuando esa generación viera todo esto cumplirse, pero de una manera
bastante, ¿verdad?, catastrófica, que es en la tribulación. En los 7 años eso va a ser una cosa tras de otra, bien fuerte. Lo profetiza la Biblia. Y vemos aquí que el primer punto, los que apoyan esta interpretación creen que la palabra generación es una referencia a Israel como nación. O sea, cuando Jesús dijo que no va a pasar esta generación, pues se estaba refiriendo a Israel. ¿Por qué ellos dicen eso? Por Mateo 12, 38, 39, del 38 39, dice: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Estos escribas y estos que estaban allí le decían: Señor, si realmente tú eres el Mesías, yo quiero ver una señal. Tú eres el Mesías, dame una señal, ¿verdad? Y Jesús le respondió: la generación mala, se estaba refiriendo a Israel allí, y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. ¿Ves? Así que él se refirió a los judíos incrédulos, la generación, y por eso ellos dicen que está hablando de Israel cuando habla de esta generación. Otro punto es que el apóstol Pablo profetizó que Israel como nación sobreviviría a pesar de la persecución. O sea, Israel iba a sobrevivir. Oiga, y esto es una clara evidencia de que la palabra de Dios es real y se cumple. Porque ustedes mismos y nosotros somos testigos de cómo Israel ha sobrevivido. Mire, el pueblo de Israel sobrevivió al imperio asirio. ¿Dónde está ese imperio? Desapareció. Al imperio babilónico también desapareció. Al medo-persa desapareció. Al imperio griego, el imperio romano, no existen. Así que una nación tan pequeña, en un sitio tan pequeño, usted ve el mapa y ve todos esos países enormes queriendo aniquilar a Israel, y a pesar de tanto odio y tanta persecución, ahí la vemos, convertida en una potencia a la cual le temen los países que están alrededor, y se ha enfrentado en estos días a 7 frentes. Se ha enfrentado a Irán, Gaza, Hamas, Líbano con Hezbollah, Cisjordania, Yemen con los hutíes, Siria e Irak. No hay país en el mundo que tenga un ejército como el de Israel, jamás. Y más con la experiencia de poder pelear con 7 frentes a la misma vez. O sea, es una cosa impresionante. Y todo el tiempo, bueno, ustedes saben que antes de que Israel se estableciera en el 48, Hitler trató de aniquilar a Israel, matando a 6 millones de judíos. El diablo no quería que esa profecía se cumpliera, de que Israel se iba a establecer. Y años antes quería exterminar. Ya dice: mira, me queda poco tiempo, y trató de matar a todos los judíos, exterminarlos, desaparecerlos. No ha podido. Ahí está el pueblo de Dios. Así que mira, oigan con atención esta profecía escrita por el apóstol Pablo, que le dije al principio. Romanos 11, 25 al 27. Romanos 11 del 25 al 27 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. O sea, Israel está endurecido ahora mismo. Endurecimiento en parte. Y escuche bien lo que dice aquí: hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Qué quiere decir? Que hasta que el último de nosotros, que no somos Israel, de los gentiles, acepte al Señor Jesús. Porque Dios sabe quién es la última persona que le va a decir que sí a Jesús. Y cuando esa última persona acepte al Señor, ¿verdad?, pues el Señor quizás, ¿verdad?, va a levantar la iglesia. Pero dice aquí que hasta la plenitud, o sea, el completar los gentiles. Cuando eso pase, y luego, cuando eso pase, todo Israel será salvo. Dice ahí, porque se le van a abrir los ojos. Dice, como está escrito: vendrá de Sión. La palabra Sión quiere decir Jerusalén. Vendrá de Sión, de Jerusalén, el libertador, que apartará a Jacob de la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. O sea que así que tenemos al apóstol Pablo escribiendo 2000 años que Israel no va a ser destruido, va a permanecer.
Y esto nos lleva al tercer punto. Los judíos convertidos en la gran tribulación estarán presentes cuando regrese Jesucristo. Así que por más odio que el mundo quiera derramar sobre Israel, no lo podrán acabar jamás. ¿Por qué? Porque Israel estará presente en la gran tribulación. Los profetas anunciaron que Israel estaría cuando Cristo regresara. Dice Isaías 59:20, y vendrá el Redentor a Sión, o sea, a Jerusalén, y a los que se volvieron de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. O sea, lo que está diciendo aquí que el profeta es que al final de los tiempos la gente judía, los judíos reconocerían a Cristo como su Mesías. Isaías 46:13 dice, haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá. Y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. Quiere decir que Dios va a salvar a Israel. Dios está prometiendo en que va a llegar el día en que Él va a salvar a todo Israel. O sea que Israel va a abrir los ojos en algún momento y va a reconocer a Jesús. O sea, cuando todas estas señales se estén cumpliendo en el mundo entero, Jesucristo regresará. De la higuera aprender la parábola. Esas son esas señales. Cuando ya su rama está tierna, son las señales que dice ahí antes de eso, de nosotros haber leído eso. Dice, la generación que vea cumplirse todas las señales al mismo tiempo debe saber que el Mesías está a la puerta. Estoy hablando de la segunda venida de Cristo. Porque es importante que usted entienda, que ya es la segunda vez que lo digo, pero como es un tema bastante técnico, como digo yo, o sea, estamos hablando de la segunda venida de Cristo, no del arrebatamiento. El arrebatamiento puede ser en cualquier momento. Cuando el Señor escoja quizás al último cristiano que Él sabe que va a decir que sí, ¿verdad? Pues el Señor va a venir, pero esto va a seguir. Y entonces el Señor va a juntar a sus escogidos y a sus ángeles y entonces va a llegar, ¿verdad? Y va a venir. Así que esto es importante. Cuando el Mesías regrese, el pueblo judío llorará por su terrible equivocación. Ellos van a llorar, se van a dar cuenta. Así que la palabra dice que Israel va a reconocer a Cristo al final de los tiempos. Ahora mismo están vedados. Ellos están que no saben. Por eso están esperando el Mesías y por eso van a ser engañados por el anticristo, que se va a pasar por Dios y todo eso. En Zacarías 12, 10, 14 dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí. ¿Ve? Esa profecía está tremenda. A quien traspasaron. ¿Ve? Y llorarán como se llora por un hijo unigénito, ¿verdad? Afligiéndose por él como y quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá un gran llanto en Jerusalén. Toda esa gente va a llorar porque han sido engañados por el anticristo 3 años y medio. Después se va a revelar. Y cuando se revele, Israel se va a dar cuenta, el Señor le va a abrir los ojos. Y dice ahí, en esta profecía, aquel día habrá gran llanto en Jerusalén como el llanto de Adadrimón en el valle de Megido. Y la tierra lamentará cada linaje aparte. Los descendientes de la casa de David por sí, sus mujeres por sí. Los descendientes de la casa de Natán por sí, sus mujeres por sí. Y por ahí sigue. Lo que quiere decir que Israel se va a dar cuenta. El Señor está reconociendo que cuando el pueblo, ¿verdad? Está diciendo, en otras palabras, que cuando el pueblo lo reconozca, va a haber un gran llanto en la tierra de Israel. Todo Israel llorará cuando vean a Cristo regresando en las nubes, ¿verdad? Y reconocerán que fue al que traspasaron sus padres. Llorarán e Israel será salvo, como dice el apóstol Pablo, que lo leímos. Y por último, Israel experimentará un profundo arrepentimiento cuando vea regresar al Mesías que antes había rechazado. Dice Mateo 24, del versículo 29 al 35, que ahí está antes de lo que nosotros, los versículos que estamos estudiando. Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces
aparecerá la señal del Hijo del Hombre, ¿verdad?, en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Y juntará a sus escogidos, ¿ves? Lo que hablé ahorita, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Y ahí es lo que estábamos estudiando, de la higuera aprender, ¿verdad? Por eso es que en esta posición nosotros creemos que es la correcta, que se refiere a la generación que está en la gran tribulación. No pasará esa generación que está en la gran tribulación, no pasará hasta que Cristo venga. Esa generación va a ver a Cristo venir. Así que cuando pues usted lee esos versículos del 24, capítulo 24 de Mateo, del 3 al 28, lee todas estas señales. El Señor dice que aprendan de esa higuera, de esa señal. Cuando todo esto esté sucediendo, sepan que yo estoy a la puerta y que esa generación que me vea regresar, que vea que todo esto está cumpliéndose, ¿verdad? Tienen que saber que está cerca, que está a la puerta, que falta poco tiempo para que Él vuelva. Así que ahí están estas dos interpretaciones. Pero, ¿cuál es la idea de que ustedes conozcan esto? Bueno, está el arrebatamiento de la iglesia. Lo que yo estoy hablando ahí, ¿verdad?, de esta interpretación y de la gran tribulación, yo no quisiera estar ahí. Yo lo que quiero es que cuando el Señor venga, mira, seamos levantados y eso acá abajo van a ver todos esos juicios que van a ser derramados. Pero que nosotros estemos despiertos, iglesia. Ahora mismo en Inglaterra ya están empezando con la identificación digital. Hablaba yo con mi esposa esta mañana eso. ¿Sabe? Porque eso la gente lo va a aceptar rápido, porque es tan fácil tú coger ahora mismo pagar con el teléfono. Pero todo el mundo paga con el teléfono, ya no tiene que tener dinero. Usted viaja y ya no tiene que tener dinero. Hermano, hay tiendas que no aceptan dinero efectivo. El efectivo es un problema. Si cuando yo trabajé 20 años en la banca, el efectivo era un problema tan grande que los bancos pierden 8 billones. Estamos hablando de 20 años atrás, 15 años atrás, los bancos perdían 8 billones en falsificaciones con el dinero. En todo lo que tenga que ver con... Entonces el dinero se ha convertido en un problema. Y el dinero cuesta, ustedes no se dan cuenta, pero los bancos tienen que comprar dinero. Los bancos cuando están operando y la gente va y van a cambiar cheques y todo eso, tienen que tener un dinero en la bóveda. A veces ese dinero se acaba y tiene que comprar a la reserva y le cuesta al banco comprar el dinero. Yo trabajaba en eso y entonces le cuesta al banco. Entonces todo ese sistema va a facilitar todo eso. Imagínate, usted va a tener todo ahí en una mano o en la frente, todo su historial. O sea, se va a acabar el crimen, porque donde quiera te van a coger, no es que es un GPS. Y si este se metió en esa casa, robó, ya lo cogieron. O sea, todo eso es el sistema que se está, ¿verdad? Y la palabra de Dios no miente, iglesia. La Biblia, más de 300 profecías cumplidas en el Nuevo Testamento de Jesucristo. ¿Y usted cree que lo que dice aquí no se va a cumplir? El Señor está a las puertas y tenemos que buscarle al Señor. Tenemos que cada día más acercarnos a Él. Mire lo que dice, termino con esto, Primera de Tesalonicenses 5:3. Yo no sé si lo que está pasando ahora mismo en el Medio Oriente, no sé si es el cumplimiento de lo que está aquí, pero es como un eco que resuena en el mundo entero lo que dice aquí en la palabra de Dios, porque dice claramente que cuando digan paz y seguridad, Primera Tesalonicenses 5:3, en el mundo ahora mismo esa es la palabra que está de moda, paz y seguridad. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Mas vosotros, le está hablando a la iglesia, a usted y a mí, los que conocemos al Señor, los que hemos entregado nuestra vida a Dios,
No estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Por eso hablamos de esto. No nos va a sorprender. Si viene de momento destrucción repentina, lo dice la Biblia claramente, no nos va a sorprender. Porque todos vosotros sois que hijos de luz e hijos del día. Usted sabe lo que está pasando. Nosotros, la iglesia, estamos apercibidos. Vemos las noticias y sabemos que esto es un cumplimiento de la palabra del Señor. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, ahí está la exhortación que hace el apóstol Pablo a nosotros. No durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe. ¿Qué es la coraza de fe? Tenemos que creer. Tenemos que creer lo que dice la palabra del Señor y de amor. Y con la esperanza de salvación como yelmo. Nosotros tenemos esa esperanza, agájese de esa esperanza. No la suerte. Usted es un hijo de Dios. Usted es un hijo de Dios. Usted es una oveja del Señor. Porque está escuchando la voz de Dios. Y Él dijo claramente en Juan 10, mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco. Y ellas me conocen, ¿verdad? Y yo les doy vida eterna, decía el Señor. Y no perecerán jamás. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, decía Él. Y nadie, eso es un absoluto, las arrebatará de la mano de mi Padre. Mi Padre y yo somos uno. Si usted es una oveja del Señor, usted, mira lo que dice ahí. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos, o sea, que estemos despiertos, o que durmamos, si nos morimos, ¿verdad? Vivamos juntos con Él. Por lo cual, por eso en esta mañana yo los animo a ustedes. Animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis, como lo estamos haciendo ahora. Animaos, confortaos, levantémonos, démonos cuenta de cómo, de qué, o sea, qué es lo importante en este tiempo para usted, porque hay tantas cosas. Y el enemigo es, ¿verdad? Es experto en distraernos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Eres rey por siempre en la historia y nadie va a quitar eso. Nadie podrá con eso. Tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Creador, Padre Santo y bueno. Gracias por habernos escogido desde antes de la fundación del mundo. El salmista decía, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que iban a ser luego formadas, sin faltar una de ellas. Gracias, Señor, por estar en tu casa. Gracias por cada hermano que ha venido hasta aquí a escuchar tu palabra. Ayúdanos a mantenernos despiertos, Señor amado, alertas, porque vienes pronto a levantar tu iglesia. Creemos en ese arrebatamiento que tú vienes a sacar tu iglesia. Y cuando llegue esa plenitud de los gentiles, entonces se manifestará aquel inicuo en aquella área del mundo. Pero nosotros vamos a ser levantados y vamos a venir contigo para que, Señor, sigamos haciendo, Dios mío, tu propósito en este mundo, Padre. Mira a cada hermano que ha llegado hasta aquí, Señor, bendícelo. Mira sus dolencias. Oro por Linda, Señor amado, por este dolor de espalda. Dios, y te ruego, Señor amado, que traigas sanidad. Señor, que traigas alivio a esa espalda. Igual con los hermanos que están enfermos, que tienen alguna dolencia, los que están por hacerse tratamientos y cosas, Señor amado. Pon tu mano y glorifícate a través de la sanidad. Padre, que te conozcan a ti, Señor, de manera profunda. Señor, suple todas las necesidades de tu casa, de cada uno de mis hermanos. Guíalos en el resto de la semana. Ayúdalos. Guárdalos, Señor. Haz un cerco alrededor de ellos y protégelos. Te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo, Jesucristo. Amén, amén. Y el pueblo de Dios dice, iglesia,